Bueno, ya hemos visto lo que es la curva de distribución normal, que era una curva que tenía esta forma y que me resultaba muy útil porque muchísimas de las encuestas que yo hago, si represento los datos, se ajustaban a esta curva. Entonces esta curva tenía en el centro un valor que es mu, la media poblacional, y también tenía un parámetro que era la desviación típica, que me servía para ver si una población pues tenía valores muy heterogéneos o muy homogéneos y concretados en torno a la media. Bueno, esto además se representaba de esta manera, ¿no? N, y entre paréntesis, primero va la media, coma, y luego va la desviación típica. Bueno, pues aquí está Carl Friedrich Gauss, no creo que lo haya pronunciado bien, era un matemático, un alemán, una bestia que hizo muchísimas aportaciones al mundo de la matemática, y entonces se decidió a encontrar una función que si la representara, se ajustara, o sea, que tuviera esta forma. Quería que esta curva, que servía para ajustar muchísimas encuestas, tuviera una forma de función matemática que se podía representar. Y lo consiguió y la función es nada más y nada menos que esto, que es una barbaridad de función muy interesante porque si os fijáis tiene por ahí el número pi, también tiene por ahí el número e, también considera la media y la desviación típica, si os dais cuenta, pues esta función tiene por ahí los parámetros de media y desviación típica, de manera que en cada encuesta que yo haga, pues tengo una media y tengo una desviación y entonces al representar pues me saldrá una función de una manera o de otra. ¿Vale? Entonces, características de esta función. En primer lugar, le salió bien porque es una función simétrica, que es lo que necesitábamos que fuera, igual a la derecha de la media que a la izquierda de la media. Es una función que tiene una asíntota horizontal, ¿vale? En torno al eje X, al eje horizontal, pues tiene una asíntota. Y luego la característica más importante, el área entre la función y el eje horizontal es igual a 1. El área que encierra esa función y el eje horizontal es igual a 1. ¿Y qué utilidad puede tener esto? Pues fijaos, si os acordáis, ¿cómo se calcula el área entre una función y el eje horizontal? Pues ni más ni menos que haciendo la integral. Entonces, si nosotros hiciéramos la integral entre menos infinito e infinito de esta función, que no os deseo que la tengáis que hacer, pero si tuviéramos que hacer la integral entre menos infinito e infinito de esta función, o sea, la integral de todo esto, resulta que el resultado daría exactamente 1. ¿Y qué utilidad que tenga es que ese resultado tenga 1? Pues significa que todo el área que queda por debajo de la función es 1 y entonces yo lo puedo equiparar a que eso es el 100% de la población, porque en definitiva toda la población está englobada debajo de esa función, ¿vale? Como en el ejemplo del vídeo anterior de la altura, midas mucho, midas poco o tengas una estatura normal, estás por debajo de esa curva. Entonces toda la población, el 100%, está dentro de esa curva, está representado en esa función. Entonces fijaos. Un ejemplo, supongamos que en un determinado país la estatura de la población adulta sigue una distribución normal de media 170 centímetros y desviación típica igual a 12 centímetros. O sea, tengo una población donde la media de estatura es 170 centímetros y desviación típica 12. Mu es 170, sigma es 12 y ya sabéis que lo representamos ya a partir de ahora como n y entre paréntesis 170, 12, ¿vale? La media y la desviación típica. Bueno, pues entonces la fórmula que desarrolló Gauss sería así. Veis que donde había desviación típica hemos puesto 12, donde había media hemos puesto 170. Si yo represento esa función, es una función muy difícil, pero si yo la representara saldría exactamente esto. O sea, la curva de distribución normal, que por cierto, ahora ya lo puedo decir, por eso mucha gente lo llama la curva de Gauss o la campana de Gauss, ¿vale? Porque Gauss fue el que desarrolló la fórmula que representa esta curva. Y entonces si os fijáis en esta función, exactamente en el centro está el valor de 170, como debería ser porque es la media, y luego pues es una curva que, fijaos, ¿cuánta gente mide 2 metros? Pues ya muy poquita, 2,10 ya ni te digo. Y por el otro lado lo mismo, ¿cuánta gente mide 1,40? Pues muy poco, y 1,30 casi nadie, ¿vale? Entonces es una curva, o sea, es una función que me vale para esta clase de curvas. Entonces, ¿qué porcentaje de esa población mide más de 170 centímetros? Me pregunto yo. Como aquí tengo la curva ya, gracias a la función desarrollada por Gauss, el porcentaje de población que mide más de 170 centímetros representa los que están a la derecha de 170. Como 170 es la media, yo ya sé que es el 50% de la población, ¿vale? La mitad de la gente mide más que la media, en eso consiste. Pero realmente si hiciera la integral entre 170 e infinito, ¿vale? A partir de 170, si hago la integral de 170 a infinito de esa función, resulta que el resultado da exactamente 0,5, o sea, el 50%. Es decir, que puedo utilizar esta
fórmula para responder preguntas sobre la población. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de esa población mide menos de 1,80? ¿Mide menos de 180 centímetros? Pues si esta es la curva, estoy buscando el área por debajo de la curva que va desde menos infinito hasta 180. ¿Vale? Y ese área al final lo puedo convertir a un porcentaje de la población. Si hago la integral entre menos infinito y 180 de la función, resulta que me da 0,7977. Pues yo utilizo este dato para saber que entonces el 79,77% de la población mide menos de 1,80. Ese es el porcentaje de gente que mide menos de 1,80. Claro, mucha gente mide menos de 1,80. Otra pregunta, ¿y qué porcentaje de esa población mide entre 1,65 y 1,90? O sea, ahora lo que me estoy preguntando es cuánta gente hay entre estas dos alturas. Entre 1,65 y 1,90, ¿cuánta gente hay? Pues deberíamos hacer la integral entre 165 y 190 de la famosa fórmula de Gauss. Y entonces si lo hiciera, me daría de resultado 0,6137. ¿Qué significa esto? El área de esa función entre 165 y 190 es 0,6137, o sea que un 61,37% de la población mide entre 165 y 190 centímetros. Y este es el uso que le damos a la función que desarrolló Gauss.